Hola, ¿qué tal? Soy María Costanza Correas, astróloga. Hoy voy a hablar sobre Mercurio en nuestra carta natal. Ya saben, la carta natal narra de la manera que nosotros, el filtro que nosotros tenemos para con la vida, cómo recibimos todas las cosas y cómo las interpretamos. Y Mercurio tiene mucho que ver con eso. Mercurio tiene que ver con las opiniones que nos forjamos, porque Mercurio describe en la carta natal nuestra mente racional, cómo pensamos las cosas, eh, cómo las aprendemos, cómo las conectamos. Mercurio muchas veces está relacionado, en la carta también tiene que ver con nuestros amigos, con nuestros hermanos, porque tiene que ver con ese tipo de relaciones entre pares. Eh, es nuestra mente racional y todo lo que tenga que ver con la escolaridad, con el aprendizaje, con nuestros primeros años, o sea, con los conocimientos más elementales, con saber hablar, con escribir, con sumar, con restar, todo lo más básico. Tiene que ver más que nada cómo procesamos toda ese aprendizaje. Eso lo narra todo Mercurio. Mercurio es, sobre todo, es importante en el momento que cómo nos forjamos nosotros las opiniones que nosotros tenemos sobre las cosas, tienen mucho que ver en cómo vamos a actuar, porque actuamos en función de lo que pensamos sobre las cosas. Por lo tanto, es muy importante detectar eh, ante qué cosas reacciona nuestro Mercurio y cómo analiza las cosas Mercurio, porque nuestro Mercurio en particular, ¿no? Que eso lo vemos en la carta, ya saben, en el signo en el que estaba Mercurio en nuestra carta, da un color sobre ese Mercurio, pero en el lugar en el que está ubicado y todos los aspectos que hace con las demás luminarias es los que nos cuenta muchísimo más sobre cómo pensamos, sobre cómo analizamos, cómo entendemos, cómo aprendemos las cosas. Y eso nos sirve para adecuar muchas cosas a nosotros. Ya sabemos cómo nos es más fácil entender las cosas y de acuerdo a nuestro Mercurio, porque es lo que cuenta nuestro Mercurio, y entonces siempre vamos a seguir ese camino para no tropezar siempre con los mismos obstáculos que hacen que no aprendamos o que no entendamos o que no comprendamos o que nos forjemos opiniones que de alguna manera nos perjudican. Entender a Mercurio nos ayuda a, a tener mejores ideas sobre las cosas y tratar si tendemos a lo negativo, entonces equilibrar más por lo positivo y viceversa, ¿no? Porque a veces también un pensamiento demasiado positivo tampoco es bueno porque el excesivo optimismo a veces es tontería, ¿no? Es arriesgado. Entonces, entender cómo entendemos nos facilita comunicarnos también, porque Mercurio tiene que ver muchísimo con la comunicación. Y muchas veces tenemos, o sea, somos, por ejemplo, unas personas amorosas y no sabemos ni cómo transmitirlo. Tiene que ver eso con Mercurio, cómo transmitir y cómo sacar. Entender nuestro Mercurio nos ayuda a sacar el mejor potencial de nuestro lenguaje y de nuestra manera de transmitir las cosas. Mercurio en la mitología era el mensajero de los dioses y todos de alguna manera somos los mensajeros de nuestro Dios, de nuestro propio Dios, de nuestra propia luz y de nuestra propia divinidad. Esa luz que nosotros tenemos, la tenemos que saber contar. Y Mercurio nos enseña cómo. Bueno, estudien su carta natal para, para simplemente evolucionar e iluminarse y entenderse más y por lo tanto aceptarse y quererse más. Bueno, suscríbanse a mi canal, por favor. Muchas gracias. Pronto seguiré con otras luminarias.